Mañana es la omnipotencia de la luz. Por supuesto, es una frase que no es literal, sino que demuestra una de las facetas del Dios al cual amamos. La describe y un atributo muy particular de Dios que lo vamos a ver reflejado sin lugar a dudas. Vamos a ver cómo en Eclesiastés 2:13 hay una declaración tremenda, ¿no? Que me hace pensar en la grandeza infinita del Dios del cielo y de su palabra. De cómo la necedad o como la oscuridad no pueden, por su propia naturaleza, por definición, producir sabiduría y la luz. No puede de la oscuridad emerger la luz. No puede. Y en Eclesiastés 2:13 dice así: y he visto que la sabiduría sobrepasa a la necedad como la luz en tinieblas. El sabio tiene sus ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. Amén. Tome asiento, por favor. Salomón, cuando observa la esencia de la sabiduría, ve cómo contrasta y sobrepasa, sin lugar a dudas, a la carencia de ella, porque la necedad es carencia de sabiduría para el que la padece o el que la posee a la necedad, verse aferrado a su propio consejo torpe, carente de verdad de Dios. Esa es la necedad. El necio es aquel que es obstinado en su propia creencia. El sabio es aquel que está confiado en el Dios que la da a la sabiduría, que le da la capacidad de administrar el conocimiento de esa verdad de una manera eficiente, otorgándole a su vez la capacidad de actuar o no actuar, de hablar o no hacerlo en el momento oportuno, de manera oportuna y eficiente. Dos declaraciones comparativas. La sabiduría sobrepasa a la necedad de la misma manera que la luz a las tinieblas, entendiendo que, como dijimos, de ninguna manera puede salir de la nada un todo. De hecho, para que haya luz, Dios tuvo que decir, sea la luz, y fue la luz. La luz, en términos físicos, es energía. La partícula más pequeña en la cual se concentra la luz, ustedes lo han escuchado por allí, son los fotones. Los fotones es una partícula atómica sin materia que posee energía en sí misma, que es una onda al mismo tiempo y que viaja en el espacio a la velocidad de la luz. De hecho, ustedes saben que tarda 8 minutos en llegar la luz que parte del Sol hasta la Tierra. Son varios millones de kilómetros desde donde nace la luz hasta que llega al planeta, y así a los otros planetas. Viaja a 300.000 kilómetros por segundo. Esa es la luz, físicamente hablando. La luz representa muy bien la verdad o la palabra de Dios. Dios hizo las cosas así de manera semejante en el universo, tanto así como en el cielo invisible, la creación invisible que no vemos, tiene, por supuesto, cosas mucho más grandes y es mucho más vasta que el universo vasto que nosotros conocemos y las cualidades que tiene. Por supuesto, es un universo muy grande para nosotros, pero para Dios es pequeño. Y todo lo que hay en él no tiene comparación con la grandeza de la gloria del cielo y de la creación invisible que todavía no vemos, pero que veremos. No sé cuántos van para allá. Pocos, pero bueno, espero que más en este día.
pueden entregarse al Señor. El sabio tiene los ojos en la cabeza. ¿Qué quiere decir esto? Todos tenemos los ojos en la cabeza. Pero dígame, ¿cuántos tienen los ojos en la cabeza y no ven nada? No porque sean ciegos, sino porque no quieren ver. Mas el necio anda en oscuridad, anda en tinieblas. Recuerde que la tiniebla o las tinieblas es ausencia de luz. Es ausencia físicamente. Lo que nos pasó hoy esta mañana, yo calculo que en la providencia divina lo produjo el Señor para ayudarme en el mensaje. ¿Por qué no veíamos nada? Porque no había luz. Y simplemente porque la luz destruye las tinieblas. Cuando volvió la luz, se fue la oscuridad. Pero la luz no vino de la oscuridad, sino que vino, sí, de la empresa de energía, de la EPEC, que tanto cariño le expresan los usuarios en las redes. Siempre es así el usuario. ¿Qué va a hacer? Usted no haga eso, no se meta en ese torrente de perversidad y violencia verbal, o escrita o pública. Sí, no lo haga. No se hace así. Es absolutamente gloriosa esta realidad, porque yo digo, qué lindo, ¿no? Las tinieblas y la luz no es una verdad disminuida, las tinieblas. No es algo inferior, las tinieblas. Es la misma nada. Las tinieblas es la nada. Y de la nada no sale un todo. Siempre tiene que haber una acción divina para que ese nada se convierta en un todo. De hecho, todos nosotros venimos de la nada, porque Dios de la nada creó los cielos y la tierra, porque los cielos y la tierra fueron hechos por efecto de su palabra hablada. Dios dijo, mandó y existió, dice la Biblia. Él mandó, habló y existió lo que no existía. Y esto es absolutamente maravilloso, porque es esta comparación lo que hace definitivamente necesario, partícipe necesario y suficiente, diría yo, a Dios para que vos y yo tengamos sabiduría. La sabiduría que procede de lo alto, usted recuerda cómo es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia, sin incertidumbre ni hipocresía, que se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Esta sabiduría procede de Dios, mas la sabiduría terrenal es animal y hasta diabólica. Esa sabiduría que no es la de Dios es justamente esa necedad, esa oscuridad, esa ausencia de la luz de Dios. Por eso hoy quiero invitarle a deleitarse en la omnipotencia que tiene la luz que Dios creó. La luz misma, la luz física. Usted sabe que la luz física no la puede ahogar la oscuridad de una sala o de un salón o de una iglesia como esta. No puede la oscuridad de ninguna manera por su propia definición, porque oscuridad no es luz negra o luz oscura, es ausencia de luz. Entonces la ausencia, la nada, no puede absorber el todo. Y eso me maravilla porque lo hizo Dios para reflejar la gloria del poder de su palabra. Que no hay nada en este universo que pueda deshacer, destronar, quitarle el lugar que tiene la luz de su palabra. Por eso en Juan 3:9 cito esta porción que define la condenación a partir de la relación que uno tiene con esa palabra. No con Dios, sino con la palabra. Que en definitiva es con Dios, obviamente, porque Dios y su palabra están absolutamente unidos y son absolutamente congruentes. En Juan 3:19, si me siguen, define Jesucristo la condenación como está escrito diciendo, y esta es la condenación que la luz vino al mundo, y ustedes saben que no se refiere a la luz física, porque la luz física ya estaba en el mundo,
Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Pero por qué? Porque sus hechos eran malos. Entonces, esos hechos malos y ese estilo de vida malo los llevó a amar lo que viven. Y lo que viven es una ausencia de esa verdad, tinieblas. No soporta el ser humano la verdad de Dios, no la soporta, no la quiere, porque ama otra cosa. Y la condenación proviene de que el hombre, no es que Dios lo eche al infierno, sino que el hombre ama lo que ama, la oscuridad, la no verdad, la ausencia de luz, no la quiere, la desecha, no la soporta, no la tolera, le molesta, le inquieta, le ofende. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, ahí lo dice, no es que lo digo yo. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. ¿Por qué? Porque las obras lo ofenden, la luz, de la verdad de Dios, lo ofende, lo molesta, lo inquieta, lo descubre, porque quiere vivir en sus pecados, ama ese estilo de vida y así quiere vivir. Así todo ser humano, y no son los otros, sino nosotros también. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. De alguna manera quiere decir este texto que el que ya vive en la verdad y la practica porque vive en ella, es una cosa y la otra, viene a la luz. ¿Por qué? Porque ya la luz está en él y de esta manera viene a la luz para que se vea más aún que su vida es la vida de Dios. Pero esto no es obra de la sabiduría humana, sino obra de la sabiduría de Dios. Porque usted sabe que Jesucristo dice, nadie puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Ningún muerto puede salir de la tumba si Dios no lo resucita. Nadie puede salir de entre los muertos si el Dios de la vida no le da vida. Por eso también la Biblia dice, porque Él os dio vida cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Él os dio vida. No interviene el ser humano porque el ser humano está muerto para Dios, muerto para la luz, porque ama más la ausencia de esa verdad que la luz. Ahora usted entiende por qué las personas no se convierten a menos que Dios no haga algo. Porque en realidad, pero pastor, si escuchan la Biblia, lo escuchan predicar a todos los predicadores que hay en todos los medios, a usted también, de paso. Pero ¿por qué no creen? ¿Por qué no aman lo que yo amo? ¿Por qué no aman la palabra? ¿Por qué no se apasionan por la verdad? ¿Por qué no defienden la verdad? ¿Por qué no combaten con la verdad? Usted pregunta, ¿por qué? Porque aman el no tener la verdad de Dios. Se sienten más cómodos así. Pero usted ya no se siente cómodo sin Biblia, sin verdad de Dios. Usted necesita a Dios. Por eso usted dice cuando ora, la hermana Cristina y Luis hablaban hoy, la necesidad de vivir orando tarde y mañana. Como dice el salmista, tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré porque tú oirás mi voz. 7 veces al día te alabo. Decía el salmista en otra parte también. Es esa necesidad de oír, de tener, de escuchar, de deleitarse. Oh, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Dulces más que la miel y que la que destila del panal. Deseables son más que el oro y mucho más que el oro afinado. También la Biblia en otra parte, ¿y cuántas partes? No, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. Pero usted se deleita en Dios. ¿Cómo se deleita en Dios? Porque tiene que tener adentro la verdad de Dios, la cual ama y por la cual lucha por adquirir y crecer en ella. Esto le pasa
A un cristiano, Jesús lo dijo, el que practica la verdad viene a la luz. El que practica la verdad viene a escuchar la palabra, quiere escuchar palabra. Por eso hay gente que se cansa en las iglesias del baile, de la fiesta evangélica, de la juerga, del divertimento, del entretenimiento. Llega un momento que te hartás. Y en la medida que sos más grande, cuando sos joven todavía tenés ganas de bailar, pero llega un momento en la vida que se te fueron las ganas de bailar. ¿O no? No lo quiero ver el sábado a la noche, no por ahí. Con 50, 60, 70. ¿Todavía que viera algún muchacho? Sí, pero ya está. Es maravillosa esta verdad porque, por un lado, me tranquiliza. Digo, y saca de mí ese, ya hace rato lo sacó, ¿no? Ese afán por decir, y si me porto bien, si me porto mal, ya no vivo pensando si me porto bien. Quiero portarme bien. Sé que soy torpe y muchas veces cometo errores y pecados, como usted se da cuenta también. Sí, de mí, ya sé, no, pero digo de usted. Usted, como yo, si verdaderamente está en la luz, usted viene a la luz. Usted quiere la palabra, no porque tiene que escuchar la palabra, no porque tiene que leer la Biblia, sino que quiere encontrar en la Biblia lo que sabe que va a encontrar, a Dios. Por eso usted lee la Biblia. Y la Biblia, la lectura de la Biblia no debe, el devocional diario, el devocional familiar, no debe ser una carga odiosa, sino un deleite precioso. Leer un versículo, hablar. Qué lindo es hablar en familia cuando la Biblia dice esto, la Biblia dice lo otro y así y así. Pero tenés que confiar, hijo o mamá o esto, papá, así y allá y conversando. Qué lindo es compartir. Sin estructura, sin tener que poner presente al altar familiar. Simplemente hablamos porque surge hablar porque eso amamos. Si amamos otra cosa, hablaríamos otra cosa. Porque uno tiene su corazón inclinado a lo que ama. ¿O no? ¿Sí? Lo que ama, para ese lado está inclinado su corazón. Usted sabe que hay luz y sabe que hay tinieblas. Según esté inclinado su corazón para el lado que esté, usted va a buscar lo que usted ama. Si ama las tinieblas, usted buscará la ausencia de verdad. Si usted ama la luz, buscará la luz como sea, como dé lugar. Son dos cosas diferentes. Lo que sí sé, que la oscuridad no puede traer nada bueno. Hermanos amados, quiero decirle esto como consejo, como hermano, como padre, como pastor. Si usted tiene problemas, puede encontrar algunas soluciones temporales y parciales en este mundo, pero nada puede superar a la capacidad que tiene la verdad de Dios para cambiar su vida, transformar su vida y ayudarle con sus o mis problemas. Hasta que usted, escuche bien por favor, hasta que usted o quien sea, usted, yo, cualquiera, no busquemos en profundidad lo que Dios manda para nosotros y para nuestra vida, no podremos salir adelante como nosotros deseamos. No podremos, porque nada hay mejor que la poderosa luz de la verdad de Dios. Nada. La ausencia de verdad no traerá una vida digna, una vida saludable, traerá una vida miserable. Como sentía anoche esto que escuchamos con Susi, la biografía, la mini biografía de Charles Haddon Spurgeon. Él contaba Sugel, ¿no? Sugel Michelin contaba de una manera maravillosa lo que todos pueden encontrar en internet, ¿no? De cómo él a los 15 años, en una iglesia presbiteriana o metodista, creo, metodista muy pequeña, recibe la predicación, porque él a su iglesia no pudo ir por una cuestión de clima, recibe la predicación de ni siquiera el pastor, era un hombre que estaba suplantando al pastor, porque el pastor no pudo llegar.
a predicar en esa noche y Charles Spurgeon escucha una predicación recurrente, casi redundante, donde la prédica en realidad la dirigió este hermano, que no sé su nombre, la dirigió a él prácticamente porque él era el único inconverso en la iglesia, en una iglesia chica, le decía, oh joven miserable, le decía, miserable tu vida y miserable será tu eternidad si no vienes a los pies de Cristo. Miserable y miserable, y le repitió la palabra miserable hasta que lo reventó. El alma de Spurgeon reventó literalmente para entregarse finalmente a los pies de Jesucristo para ser uno de los predicadores más impactantes de esa época del 1850 más o menos. Algo realmente impactante. Se las aconsejo leer porque realmente entusiasma, apasiona cómo Dios y la verdad de Dios a través de una lectura de Isaías penetra en el corazón de un hombre, a través de un hombre que, digamos, nadie daría 2 pesos por él, una iglesia que no daría ni 1 peso por él, ni siquiera en un día que para ir a la iglesia era para quedarse en casa tomando mate. Bueno, ya en Inglaterra no tomaban mate, ¿no? Pero era para quedarse en casa. Sin embargo, él fue casi de prepo a la iglesia. Pero ahí Dios lo estaba esperando con su maravillosa y omnipotente palabra, que no dependió del hombre, no dependió de la congregación, no dependió del clima, no dependió de la iglesia, no dependió de la elocuencia ni el talento de nadie, sino simplemente de la omnipotencia de la luz que estaba penetrando en ese momento en el corazón de ese hombre, por medio del cual multitudes luego llegaron a los pies de Jesucristo. En un tiempo donde la iglesia estaba fría, apática, apóstata total, entregada completamente al humanismo, una vida completamente alejada de una verdadera espiritualidad. Qué interesante que es su palabra, qué atractiva, qué potente la palabra, hermano. Qué bueno, y eso me dio más fuerza para decir, bueno, no depende de mí. Siempre que me saluda me dice, pastor, ¿qué manos frías tienes? Sí, pues está toda la sangre acá. Ahora cuando deje de predicar se me va a las manos y a los pies. Todos los que saludaron saben. Después le muestro que se vuelve la sangre. No se preocupe. Hermanos, y anoche escuchábamos con Susi eso, y qué precioso decía que es Dios. Grande, precioso Jesucristo. Decía, Señor, usa mi boca para que muchas personas escuchen la voz de tu Espíritu, reciban el poder de tu palabra. Entonces dije, yo puedo ser muy bueno predicando o ser muy malo. Ahora, si predico la palabra de Dios, será suficiente. Bendito Dios. Quiero citarle un salmo solamente a modo ilustrativo y maravilloso de cómo es Dios y cómo su conocimiento, su omnisciencia, porque es el atributo al cual hago referencia, el de Dios va más allá de la luz física inclusive, que Él no necesita luz para ver. Nosotros sí necesitamos luz para ver y conocer. Nosotros necesitamos luz para leer. Nosotros necesitamos luz para encontrar algo que se cae. De hecho, qué feo cuando se cae un tornillo chiquito, ¿no? Y a veces cuesta encontrarlo. Necesitamos luz y una visión aguda. Pero Dios no. Y esto es lo que me maravilla de Él. Y voy a relacionarlo con la luz. Mire en Salmo 139, verso 1, que dice, oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Decirle que está al lado, Dios está mirando tus pensamientos. Ojo con lo que pensás. Ojo con lo que pensás de mí. Todos mis caminos te son conocidos. Qué lindo esto, pues aún no está la palabra en mi lengua, y aquí Jehová tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Fíjese cómo el salmista se deleita en Dios. Alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu y dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás.
Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asistirá tu diestra. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Todo está expuesto ante los ojos, ante quien debemos dar cuenta. Dice en el Nuevo Testamento. No hay nada oculto que no haya de saberse y nada escondido que no haya de salir a la luz. Por eso, todo lo que digamos en oculto, Dios lo hará público a todo el universo, y todo lo que habremos hecho a escondidas, la luz lo manifestará tarde o temprano. Ciertamente, yo puedo decir, Dios no me ve. Las tinieblas me cubrirán, mis problemas me ahogarán, me tragará la tribulación. Estoy seguro, de esta no salgo. Sin embargo, aún la noche, la oscuridad, resplandece. Fíjese la contrariedad, la noche resplandece, la noche no es luz, la noche es ausencia de luz, pero la noche resplandece, porque para Dios es lo mismo. Dios conoce todas las cosas. Entonces, cuando sientas que nadie te ve, ten por seguro que Dios sí te ve y que no pasa tu vida desapercibida delante de Dios. No pasa desapercibida, si querés decirlo así, mi o tu miserable vida delante de los ojos de Dios. Como decía Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? A veces yo lo digo, ¿no? Me canso de mí. ¿Cuántos están cansados ustedes? Yo me canso de mí. Me canso. Quisiera ser un poco mejor. Quisiera ser cada día más como Cristo. Creo que le pasa a usted también. Me canso de luchar contra el pecado, pero Dios me da fuerzas una vez más para seguir adelante, porque sé que no pasa mi vida sin Él. No existo sin Él. No me iré al cielo sin Él. No tengo una recompensa sin Él. Lo necesito a Él inclusive para tener recompensa, porque mis obras son el fruto de su Espíritu en mí, que me enamoró, me ayuda a amar a Dios, porque Él me amó primero. No puedo amar, ningún ser humano puede amar a Dios, ni puede buscar a Dios, porque la Biblia dice, no hay uno, ni aun uno que busque a Dios, que haga el bien. No hay uno, ni siquiera uno que busque a Dios. Necesitamos a Dios, hermanos. Cualquiera que se abstraiga y diga, no, yo voy a tomar buenas decisiones, voy a andar bien en la vida, es una frase muy torpe, muy insensata, muy necia. Necesitamos a Dios para buscar a Dios. Si usted dice, yo no tengo ganas de orar ni de congregarme, pastor, me siento frío, me siento indiferente, siento que me da lo mismo venir que no venir, vengo por una cuestión de conciencia ya porque me siento un pecador miserable. Bien, gloria a Dios por eso. Bendito tú que has recibido en alguna medida convicción para sentirte miserable, porque eso es lo que somos, miserables sin Dios. Pero bendito vos que sentís esa maravillosa convicción de pecado, porque es lo que te traerá de vuelta a la luz. Porque de otra manera perecerás en la condenación, como lo dijo Jesús. Las tinieblas, la ausencia de verdad no te encubre de Dios. La ignorancia
no te encubre de Dios. La ignorancia no te salva y el conocimiento humano tampoco. La intelectualidad no te puede salvar. Tarde o temprano, como decían las palabras de Spurgeon, ¿no? ¡Oh, pecador! Un día la muerte se acercará a ti. Miserable de ti, pecador, decía él. Arrepiéntete y ven a los pies de tu Salvador. Porque la muerte un día vendrá a buscarte. Y si no estás preparado, te llevará al lugar de los muertos. Y esto que estoy diciendo es lo mismo que ahora en este siguiente párrafo resumo en un subtítulo, donde digo que el mismo que creó la luz física es el que revela la verdad por medio de la iluminación del conocimiento. Ustedes saben que Dios un día dijo, sea la luz, y fue la luz. También dijo para ti y para mí, sea la luz en la mente de Carlos, y la luz un día resplandeció en mi mente, en mis ojos, en sentido figurado, y pude ver lo que otros todavía no pueden ver o lo que otros todavía no quieren ver, porque hay peor ciego, ¿no? Que es el que no quiere ver. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios que mandó que de las tinieblas, de la nada, resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de la paz de Jesucristo. Es el mismo Dios, dice este versículo, que dijo que la luz fuese y fue. Es el mismo Dios que iluminó desde tu corazón, ¿esto qué quiere decir? Desde tu interior, ¿cómo? Al darte vida en Él, al darte su Espíritu Santo, ilumina el conocimiento, dándote la capacidad de que al leer, escuchar o ver la palabra de Dios, puedas incorporar ese conocimiento y mayormente el de la gloria de Dios en la persona de Jesucristo. Porque los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos. Pero el Evangelio y la Biblia cuenta de Cristo y de la gloria de Cristo. No el firmamento, sino la palabra. ¿Está? Y es eso lo que hizo Dios. Todo el mundo tiene a su alcance la Biblia, pero a no todo el mundo le resplandece la luz en su corazón para iluminar el conocimiento, para que puedan ver a Dios en la faz de Jesucristo. Porque a Dios lo pueden ver a través de las cosas hechas. Romanos 1 dice que conociendo a Dios a través de lo creado, de las cosas hechas, negaron a Dios, dando gloria no al Creador, sino a lo creado, antes que al Creador. Y se forjaron imágenes, sabiendo de la existencia y la realidad de Dios, escondieron con impiedad la verdad, la luz, la cerraron para que los que podían en alguna manera ver, no pudiesen ver. Y es más, el diablo también se encarga de esto, de oscurecer el conocimiento y de poner un velo delante de los ojos, o sea, una cubierta sobre los ojos espirituales para que no le resplandezca la luz de la gloria del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. El diablo, la humanidad y los hombres malos oscurecen en la mente la luz pobre en el sentido de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, comparativamente hablando. Por lo tanto, el hombre, el ser humano, no puede escoger a Dios. ¿Por qué? Porque necesita que Dios le haga resplandecer en su corazón
para ser iluminado el conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. El hombre necesita ser iluminado por Dios. El hombre necesita que le amanezca, como se dice normalmente. No le amaneció. Así como conté parte de la biografía de Spurgeon, de cómo él en un momento se vio confrontado con la realidad de su condición de perdido, pero también vio la posibilidad de escapar de la muerte hasta en esa forma, ¿no?, de agonizar hasta encontrarse con la luz y el perdón de Dios. Eso le pasó a él. Espero que les haya pasado a todos ustedes, porque para eso es mi trabajo. Y por eso predico, por eso enseño, por eso hablo. Alguno puede decir, pero es repetido lo que dice. Puede ser que quizás sea repetido para vos, pero quizá a otros todavía no les amaneció. Y quizá hoy sea la oportunidad en donde le amanezca esa luz que resplandece interiormente para la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo. En Juan 12:44 dice, Jesús clamó y dijo, el que cree en mí no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Por eso habla en lo que leíamos antes, la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, en la persona de Jesucristo, en la imagen de Jesucristo. Jesucristo es la imagen del Dios invisible. ¿Recuerdan? Él es la imagen del Dios invisible. ¿Dios es visible? No. Pero Jesucristo, hombre, es la imagen del Dios invisible. Yo, fíjese cómo se define Jesús, se autodefine. Yo, la luz. En sentido figurado, ¿no? Porque la luz ya la hizo Dios. Pero yo, la luz, he venido al mundo. O sea, yo, el que traigo la verdad, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas, o sea, sin la verdad. Pero también dice al que oye mis palabras, fíjese que conecta el oír con recibir o ver la luz en sentido figurado y aquí de manera práctica y incluyendo la voluntad humana. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. Jesús no vino en ese momento a juzgar a las personas, Él vino a predicar, a anunciar la buena nueva del reino de Dios y a cumplir con la voluntad del Padre, sacrificarse por los pecados de la humanidad. Él vino a eso. Y vino a anunciar el reino de los cielos. Ahora, Él dice, al que oye mis palabras y no las guarda, yo no le juzgo. O sea, el que no las retiene. Porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo ha dicho. Hablando de la congruencia absoluta entre el Hijo y el Padre, tanto en imagen como en pensamiento, como en palabra. ¿Sí? Absolutamente congruente. Lo que el Padre dice, Él lo dice. Lo que el Padre es, que no se ve, en Él se ve. ¿Sí? Y todo eso, Él, como hombre, vino a traerlo al mundo de tal manera que todo aquel que en Él crea o que a Él lo vea a Dios. Pero es a través de la faz de Jesucristo que vemos a Dios. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo, es iluminar desde adentro del ser humano el conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, para que el hombre pueda venir a Cristo y ser salvo. Y no solamente ser salvo, sino mostrar que vive en una condición de salvo por las obras que hace. Viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios, que su estilo de vida es obviamente el resultado de haber venido a la luz. Nadie, insisto en esto porque una y otra vez cometemos el error
de enojarnos con la persona, y en alguna medida está bien, pero no debe ser absoluto este conocimiento que debemos tener. Si alguien no entiende lo que le estás hablando de la Biblia, yo no me debería enojar si tu alma no ha recibido la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. No me debería enojar. ¿Por qué? Porque es imposible para vos entender a Cristo, amar a Cristo y venir a Cristo. Lo que sí me enojaría es que conociendo, sabiendo, entendiendo, hagas lo contrario de la voluntad de Dios. Jesús le dijo, antes no habían oído y no tenían pecado, mas ahora porque oís, vuestro pecado permanece. O sea, ya habiendo adquirido, ahí sí, entonces él los miraba, dice a los fariseos, los miraba con tristeza y con enojo. Jesús los miraba con tristeza y con enojo por la dureza de sus corazones, que teniendo todo el conocimiento y todo el resplandor de Dios delante de ellos, se negaban a creer porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Cómo puedo ver, pastor, y entender más cosas? Es muy fácil. Empezar por pedirle a Dios cada día que te ayude a entender su palabra. Algunos me dicen, para mí es aburrida, otros dicen, no la entiendo, otros es compleja. Quiero decirte, hermano, que cuando Dios te alumbra, la palabra se hace cada vez más resplandeciente y clara, limpia, pura y sencilla inclusive. La Biblia dice que para los sabios la sabiduría le es fácil. ¿Cómo fácil? Entonces no soy sabio y quizá no. ¿Por qué? Porque la sabiduría al sabio le es fácil. Entonces me falta para ser sabio y quizá habrá que buscar un poquito más a Dios. Habrá que pedirle más a Dios. Habrá que leer un poco más la Biblia. Habrá que buscar a alguien que te enseñe a entender la Biblia de la manera correcta. Quizás sea eso, pero eso ya dependerá de ti. Porque el mandamiento es lámpara, dice Proverbios 6:26, y la enseñanza luz, y camino de vida las reprensiones que te instruyen. La palabra de Dios, hermano, alumbra por sí misma. La palabra de Dios no es que necesita luz. La palabra de Dios es luz. Porque la Biblia dice, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. En otra parte dice el salmista, lámpara es a mis pies, en Salmo 119, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Aquí dice en Proverbios, porque el mandamiento es lámpara y la enseñanza luz. Y también camino de vida, las reprensiones que te instruyen. De paso, se ha dicho, por si hay alguna reprensión que es molesta, también es parte de la luz que descubre nuestras deficiencias como creyentes. Segunda de Pedro 1:19a, todos conocemos este versículo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Hacemos bien en estar atentos. Diga conmigo, estar atentos. Decirle al que está al lado, no te duermas. Porque ahí está el problema. Cuando dejamos de lado la palabra, ahí comienzan nuestros problemas. Siempre recuerden, no es por culpa del hermano, por culpa del pastor, porque dejaste de orar lo suficiente. ¿Cuánto es lo suficiente que tiene que orar una persona? ¿Qué sé yo? 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas. ¿Cuánto es lo suficiente? Míralo así. En tu relación de matrimonio, ¿cuánto es lo suficiente que tenés que hablar? Suficiente. Basta, no quiero escuchar más. Bueno, Dios sí te quiere escuchar. Vos te vas a dar cuenta que no hay un suficiente.
siempre uno está hablando con Dios cuando está en relación con Dios. Ahora, lo que vos necesitás para caminar en la vida es Biblia. Claro que la oración debe ser parte del respirar. ¿Vos pensás para respirar? Tampoco hay que pensar para orar. Hay que orar porque es tu vida el hablar con Dios. La Biblia dice que el ojo nunca se sacia de ver y el oído de oír. Y algunas bocas de hablar. No, eso no lo dice, pero digo por experiencia. Pero es así, naturalmente nosotros respiramos. Naturalmente el cristiano ora. Es cierto que hay momentos de oración. Es cierto que hay momentos dedicados a tal punto. De hecho, nosotros tenemos la intercesión de 8:30 a 9:30, el domingo que viene, de 9 a 9:30 la mañana, para que todo aquel que quiera venir a orar con el apoyo de los demás venga y con entusiasmo ore en la casa de Dios en libertad. Pues mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, para vos también, para que vengas a orar. Para eso está, para orar. No tengas miedo de orar, no te dé vergüenza. Bueno, lo que pasa es que me da vergüenza porque yo ya tengo 30 años creyente. No, justamente. Yo me he orado todo. Bueno, hay que seguir orando, porque decir, bueno, no es lo mismo decir, bueno, pará de respirar ahora. No, tengo que seguir respirando, si no me muero. Y tengo que orar, tengo que hablar con Dios, si no me muero. Bueno, pero lo que usted necesita, hermano, es ejercitar la voluntad como lo va a hacer hoy al mediodía. Usted tiene que ejercitar la voluntad para comer, porque tiene ganas de comer. Pero para comer tiene que hacer la comida primero, ¿sí? ¿Sí o no? Y bueno, ahí tiene que hacer un esfuerzo. Bueno, también para la Biblia, usted también tiene ganas de escuchar a Dios, pero usted tiene que entender la palabra de Dios. Debe buscarla y debe estar atento a ella, porque sabe que en ella está la vida, y la vida, ahora se lo voy a leer porque es maravilloso. Salmo 119, 130 finalmente dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. ¿Quiénes son los simples en la Biblia? Los ingenuos, los que no tienen discernimiento, la gente carente de esa capacidad de separar lo bueno de lo malo, lo correcto de lo incorrecto. Los simples entienden cuando se exponen las palabras de Dios, y eso es lo que hacemos. La exposición de tus palabras alumbra. ¿Sabe qué está haciendo lo que yo estoy haciendo ahora? Alumbrando su vida. Sea que usted me ame o me odie, no importa. No importa si usted me ama o me odia, la exposición de sus palabras alumbra. Punto. Después usted decidirá qué quiere hacer con esa luz, o qué ama más, si las tinieblas o la luz. Y es aquí donde quiero finalmente detenerme en esta última parte del mensaje, donde la palabra de Dios se hace carne, o el verbo se hace carne. Creo que es una de las porciones más impactantes de la realidad de que esta luz omnipotente vino al mundo en la persona de Jesucristo y revela lo que pasó en el principio, como Dios en el principio hizo los cielos y la tierra y mandó que la luz existiese. Al mismo tiempo, en Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, o era la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios, las dos cosas. La palabra es Dios y está con Dios. Todas las cosas, era en el principio con Dios. Está hablando de una persona, era en el principio con Dios, el que es el verbo de vida. Jesús se llama el verbo de vida, ¿sí? Era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que fue hecho. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. ¿Vieron qué similitud, no? Donde hay luz, hay vida. Donde no da el sol, ¿qué pasa con las plantas? Se mueren.
¿Qué pasa con el ser humano, la persona humana sin sol? También se termina muriendo. Necesitamos del sol. Por supuesto, no de la exposición a la radiación solar, sino del sol. Donde no hay luz, no hay vida. ¿Qué pasa en lo profundo del mar? O en donde le da la sombra en el pasto. No sale el pasto. Se muere. Los seres humanos nos enfermamos sin sol. Pero en Él estaba la luz. Él era la vida. La vida era y es la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. ¡Ay, qué linda esa palabra! Y las tinieblas no prevalecieron contra ella, no pudieron sobreponerse o ponerse encima de la luz. La oscuridad, la maldad, no puede ponerse por encima de la justicia y la verdad de Dios. No puede, no puede. No pudo ni podrá, porque la verdad de Dios, que es luz, como yo la defino, luz omnipotente, no puede nada ponerse encima de la omnipotencia de la luz de Dios. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen en él. ¿En quién? En Jesús. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿A cuántos hombres alumbra? A todos. Por eso la condenación consiste en esto, que rechazan a Jesucristo, su palabra y su obra. Todos tienen a Jesús en un crucifijo, cualquiera lo tiene. Hasta cualquier brujo lo tiene. En muchas religiones lo tienen. Arriba o fuera de la cruz lo tienen. Pero ahí no está Jesucristo. Jesucristo está en el corazón de un ser humano por su Espíritu Santo y su verdad en su mente y su espíritu, por la revelación y la iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo, en la mente humana. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba. Y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Digo, qué infeliz el ser humano. Qué raza miserable que somos los seres humanos. Y encima, cuando nos apartamos de Dios, nos hacemos más obstinados, ciegos, implacables, duros, incrédulos. Nos ponemos fieros. Y eso me entristece. A mí me entristece. No me da odio ni bronca, me entristece profundamente. Porque teniendo el universo a su disposición, teniendo la luz más maravillosa que un ser humano puede recibir, teniendo la gracia de Dios, el amor sublime y precioso de Dios, manifestado a la humanidad toda, y habiendo rechazado, pero qué torpeza, digo, Señor, líbrame de mí mismo, líbrame de mis miserias, digo, Señor, líbrame de mi torpeza, por Dios, que nunca yo tal haga, que me aparte de ti de manera insensata, torpe, grosera, burda, miserable. Ayúdame, Señor, le digo, porque yo no quiero que un día vengas y no te reciba, porque no eres digno de ser echado. Dios es digno de ser recibido porque Él es Dios. Jesucristo es digno. Por eso, ¿qué pecado, hermano? ¿Qué pecado hay más grande
que habiendo conocido a Jesucristo, por el Espíritu Santo rechazar al único que puede dar convicción de pecado, es cometer el pecado imperdonable, porque no hay más perdón de Dios para que rechaza al Espíritu de Dios, la verdad de Dios. ¿Qué otra verdad habrá en el universo que pueda el hombre iluminarle para que pueda recibir vida eterna? Si no comete el pecado imperdonable aquel que rechaza la luz verdadera, como lo cometieron estos hombres. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Pero qué precioso. Qué precioso lo que dice el verso 12. Bendito Dios, gracias. Mas a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y me gusta porque dice: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Me encanta, porque me hace libre, me hace dependiente, me siento insuficiente. Me siento que lo necesito y quiero necesitarlo. Quiero desearlo. Quiero y lo deseo y quiero que un día venga por mí y por ti. Por eso predico, enseño, trabajo como tú también. Como vos, hermano. Para que otros también le reciban cuando reciban la luz. Porque no depende de que seas predicador o no, sino que Dios te ha puesto para que seas luz. Dios te ha puesto para que tus obras las vean los incrédulos y les resplandezca también la luz de Jesucristo, para que glorifiquen a Dios. Qué bueno es que le recibiste, qué buena noticia. No quisiera nunca más saber, porque moriría de horror aquellos que, habiendo conocido la verdad, la rechazaron. Una verdad tan clara, tan noble, tan pura, y no es la mía, porque justamente no es la mía, es la que vino al mundo y que alumbra a todo hombre. En el mundo estaba y por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, a los suyos no le recibieron. Pasa a todos los que le recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Padre, gracias, Señor. Cuán inmensa admiración siento en mi alma por ti, Señor. Cuán inmensa admiración siento por esa verdad y esa luz que es tu palabra. Cuánta pasión enciende en mi vida la verdad que sobrepasa a la ignorancia como la luz a las tinieblas. Padre mío, que cada persona que hoy te escucha pueda recibirte. Que cada persona que hoy escucha este mensaje pueda amarte. Si hay algún pecador, pueda arrepentirse y venir a sus pies. Señor, tú eres lento para la ira y grande misericordia, que se deleita en perdonar. Perdónanos nuestras deudas, perdónanos nuestros pecados. Concédenos la vida y la vida abundante que tú has venido a traer. No nos sea tenido en cuenta, Señor, ni a mis hermanos, nuestros pecados, como tu palabra lo dice, sino ten en cuenta su fe para que les sea contada por justicia. En el nombre de Jesús te doy gracias, mi Dios. Amén.